Te saluda una vez más el profe Rogelio Tobías y en este video vamos a continuar con el tercer tema del Consejo Técnico Escolar Fase Extraordinaria. Este tema lleva por nombre Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje Parte 2. La primera parte ya la vimos en el video anterior. Y bueno, vamos a iniciar con este tema, pero antes te quiero también comentar que en esta sesión, o mejor dicho, en este tema, porque ya no viene por sesiones, vamos a utilizar el material, el anexo 1, orientaciones para apoyar el estudio en casa de niñas, niños y adolescentes. Así que vamos a iniciar. Te voy a compartir la presentación, la cual también podrás descargar en la descripción de este video. Ahí te voy a dejar el link de descarga para que puedas hacer uso de ella y editarla según lo requieras. Bueno, primeramente vamos a iniciar con la introducción de este tema, que dice así: en el tema 1 de esta guía se reflexionó sobre la importancia de garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a la educación, aún en situaciones de emergencia. Esto fue lo que vimos en el tema 1. Hicimos una reflexión, incluso por ahí vimos los 10 derechos de las niñas, niños y adolescentes, y se hizo una reflexión sobre la importancia de garantizar el derecho a la educación. El programa Aprende en Casa es la estrategia que desde el gobierno federal, a través de la SEP, se ha diseñado para garantizar este derecho. El pasado 20 de abril inició el programa Aprende en Casa, que junto con las actividades y tareas que cada docente planteó para su grupo, fueron los recursos que permitieron concluir el ciclo escolar 19-20. Desde el inicio del ciclo escolar 2021 y hasta que la evolución de la epidemia en nuestro país permita el regreso seguro a las escuelas, Aprende en Casa 2 será el eje para el trabajo de la educación básica, pues esta estrategia está centrada en el uso de recursos accesibles a la inmensa mayoría de la población. Vamos a continuar con los propósitos de este tema. Es que el colectivo docente reflexione sobre cómo Aprende en Casa 2 es el eje para organizar el aprendizaje a distancia. Reflexiones sobre la necesidad de articular el programa de Aprende en Casa 2, los libros de texto gratuitos y las actividades propias en la organización de la enseñanza y el aprendizaje a distancia. Aquí hay algo muy importante que debemos señalar. Primeramente tenemos que hacer esta reflexión, que el programa Aprende en Casa es el eje principal para organizar el aprendizaje a distancia. Ojo, nuevamente, no es lo mismo educación a distancia que virtual o en línea. Entonces tenemos que hacer esa diferenciación. Una vez que hayamos realizado esta reflexión, nos invita a realizar una segunda reflexión sobre la necesidad de articular el programa de Aprende en Casa con los materiales o los recursos que tenemos disponibles, como lo son los libros de texto gratuito, las actividades propias que como docente hayamos diseñado o hayamos implementado incluso en ciclos o en grados anteriores, también la organización de la enseñanza y el aprendizaje a distancia. Y un tercer propósito es diseñar un esquema que articule los principales recursos a utilizar en la enseñanza a distancia. Materiales: es el documento de orientaciones para apoyar el estudio en casa de niñas, niños y adolescentes, que también ese documento lo podrás descargar en la descripción del video. Te voy a dejar el link para que puedas descargar este documento. También el plan y programas de estudio vigentes y los libros de texto gratuito del grado o asignatura que impartirá en el ciclo 2020-2021. Y de este tema vamos a obtener un producto que es el esquema de articulación de los principales recursos a utilizar en la enseñanza a distancia. Programa Aprende en Casa 2, libros de texto gratuito y actividades propias. Vamos a empezar con las actividades sugeridas. Recuerda que es recomendable realizar primeramente todas las actividades individuales para posteriormente, cuando se realice la sesión en plenaria virtual, solamente compartir y enriquecer la sesión con
nuestras aportaciones. Primeramente nos dice que revisemos las características del programa Aprende en Casa 2. Para ello nos invita a leer el apartado 1, Estrategia Regreso a Clases Aprende en Casa 2, del documento de orientaciones para apoyar el estudio en casa de niñas, niños y adolescentes, educación preescolar, primaria y secundaria. Recuerde que los recursos de Aprende en Casa 2 estarán disponibles después de las 3 primeras semanas de clase, al concluir el reforzamiento de los aprendizajes. Bien, aquí en la presentación tengo precisamente lo que es este apartado. Aquí lo puedes leer. Si de pronto puede aparecer con muy poca resolución, lo puedes leer directamente de tu documento. Una vez que ya hemos leído este texto, en la actividad 2 vamos a realizar una reflexión sobre lo siguiente, sobre estas preguntas a partir de la lectura que ya realizamos. La primera pregunta es: ¿qué mejoras se encuentra con relación a la primera temporada de Aprende en Casa? ¿Qué elementos tendrán los programas de Aprende en Casa 2 del nivel educativo en el que trabaja? ¿Qué posibilidades brinda Aprende en Casa 2 para el acompañamiento que las docentes realizarán con sus estudiantes? Posteriormente, en la actividad número 3, vamos a tomar nota de las principales características y dudas que surjan de la lectura para conversarlas con el colectivo docente. Aquí en la presentación te dejé un espacio para que ahí tú vayas realizando estas notas. De igual manera, en la actividad anterior hay un espacio para que tú puedas escribir tus reflexiones. El objetivo es que puedas utilizar esta presentación también como formatos para realizar ahí tus actividades y productos. En la actividad número 4 vamos a realizar una reflexión sobre cómo podríamos articular el programa de Aprende en Casa 2, los programas de televisión y radio y el libro de texto gratuito. Tome como base las siguientes preguntas. ¿Qué necesito para poder articular estos recursos? ¿Cómo el libro de texto puede apoyar a los programas de televisión? En el caso de alumnos que no cuentan con televisión y no pueden ver los programas, ¿cómo utilizaré el libro de texto para el aprendizaje a distancia? ¿Qué otros recursos puedo utilizar en este caso? De igual manera, aquí en la presentación te dejé un espacio para que realices tu reflexión tomando como base estas preguntas que ya le hemos dado lectura. Ahora, para la siguiente actividad, en la guía nos pide que nos organicemos por equipo, ya sea por grado, ciclo o asignatura, y en sesión virtual. Elaboremos un esquema en el cual se muestre una forma de articular estos recursos. Y nos muestra este ejemplo. En la actividad número 6 vamos a elaborar por equipos, por grupo, grado o asignatura, un esquema que muestre una forma de articular los recursos con los que se cuenta, ya sean los libros de texto gratuito, actividades propias, otros materiales, etcétera, para aquellos estudiantes que no tengan acceso a los programas de televisión de Aprende en Casa 2. Posteriormente, una vez realizadas estas actividades, nos vamos a reunir en plenaria virtual para realizar la actividad número 7, en la cual vamos a compartir algunas de las estrategias elaboradas en los puntos 4 y 5 y comentar si son viables, qué es lo que falta considerar y cómo podemos enriquecer estas actividades. El esquema que hayan acordado, ya sea como colectivo o como equipos, por grupo o asignatura, de cómo articular los recursos con los que se cuentan en este aprendizaje a distancia, servirá para el trabajo que se desarrollará en el tema número 5. Bien, espero que este video y esta presentación te haya sido de utilidad. Si lo fue, te pido por favor que compartas este video, que le des like y que te suscribas al canal. Te saludo, Rogelio Tobías, y nos vemos en el próximo video.